les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sean ustedes, o sea, nosotros, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ese es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir culto racional? Esa es la forma lógica, racional quiere decir lógico. Esa es la forma lógica en que ustedes pueden adorarlo. ¿Y cuál es la lógica de todo esto? Siendo que Él lo dio todo por nosotros, óyeme que lo mínimo que Él espera, que nosotros lo demos todo por Él. Y Él no espera menos, que participemos de este altar siendo nosotros el sacrificio vivo porque Él lo hizo por nosotros ya. Buenos días, apreciado pastor, el Señor le bendiga, un abrazo cordial para todos los aquí presentes, hermana Maritza, Dios le bendiga, al hermano Pedro, hermanita Yolanda, Sandrita, Tania, Neifita, Mariana, al hermano Mateo, en efecto, hoy quiero tratar un tema relacionado con el objetivo de esta semana, preparar nuestro corazón para esta campaña evangelística alrededor de lo que los jóvenes han estado preparando, organizando. La predicación de la palabra siempre va a ser importante en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento. Y hay un elemento esencial, por supuesto, del que no podemos mantenernos ajenos, el Espíritu de Dios y su palabra. Y es la necesidad del fuego divino, porque sin él no podemos nosotros tener éxito en esta empresa, en los negocios del Padre, de nuestro Padre Celestial. Escuchando y leyendo acerca del espíritu de profecía esta semana, los que hemos estado adelantando estudios de parte de un instituto de origen europeo en la iglesia adventista que es Ayale, auspiciado también por la Universidad de Harvard. Nos hemos estado durante ya casi un año preparando en un diplomado para laicos. La última clase se hacía énfasis mucho en la obra misionera, que ese ha sido el común denominador de nuestros días. Y sorprende el hecho de decir de cómo logramos nosotros la madurez como creyentes, y esta madurez la logramos, el crecimiento espiritual, la logramos a través de nuestro trabajo en la misión que el Señor nos ha encomendado. Ahora yo quiero que noten ustedes un relato que es muy, muy típico y también lugar común para nosotros los creyentes en la iglesia, que se halla en Primero de Reyes, el capítulo 18. Primero de Reyes, el capítulo 18, leyendo desde el versículo 40 en adelante. Este es el pasaje sobre el cual basaremos nuestra meditación en los siguientes minutos. Digo que es un lugar común, es muy familiar para nosotros como adventistas, ya que la obra del profeta Elías pues nos es bastante familiar. Somos muy afines al profeta Elías. Como quiera que este es un hito para nosotros, no solo del pasado, sino del futuro. Leyendo las últimas palabras del profeta Malaquías, habla de que el remanente de Dios en el tiempo del fin habría de cumplir la labor del profeta Elías. Así que, entendiéndolo así, leemos que él tuvo que enfrentar una triple alianza en sus días, conformada por el rey Acab, por la fornicaria Elizabeth
Y este triunvirato pues estaba también conformado por los falsos profetas de Baal, que eran aliados de esta falsa profetisa, prostituta, Jezabel, quien dominaba las mentes de los habitantes de aquella época y que como plastilina también manipulaba la mente de un apóstata rey como era el rey Acab. Esta era una época muy difícil, muy compleja, muy complicada, como quiera que ya casi por 3 años y medio la sequía en todo el territorio de Israel y Palestina, pues habían generado caos, desolación, hambre, muerte y una multitud de enfermedades que se multiplicaban a raíz de ese evento, de esa coyuntura tan caótica que se estaba viviendo. Así que imperaba la muerte, imperaba la desolación, el desorden, la crisis en su mayor expresión, lo cual pues no nos es muy ajeno a nosotros en razón a que pues estamos viviendo en una bastante grande, de marca mayor, ¿no? Que hace, genera una gran inestabilidad en todos los sentidos, ya que esta situación pandémica que vivimos y esta desolación, pues se agrega al tema de la inseguridad, de la inestabilidad política y de lo que se nos viene pierna arriba, por ejemplo, a nosotros con una reforma tributaria nada amigable que se nos muestran ante nuestros ojos como un Doberman con dientes afilados y situaciones y nubarrones espesos a futuro. Digamos que es para nosotros importante ver esto acá porque a pesar de ello, a pesar de todas estas crisis, de todos modos se levantaba la voz del profeta y proclamaba la justicia del cielo a fin de hacer conciliación entre Dios y los hombres, porque ni más ni menos esto que se estaba viviendo era el resultado de su estado de pecado, en realidad. Entonces dice el versículo 20 que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Una confrontación necesaria a fin de establecer quién es el que tiene la batuta. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, esta es una pregunta que él hizo a los hijos de Israel, pero por extensión va a nosotros, porque ellos son el pueblo de Dios y nosotros también lo somos. Y la pregunta que hace el profeta Elías es exactamente igual para nosotros, porque tiene que ver con nuestra situación. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Su cabeza está partida en dos. Así ustedes se llamen adoradores de Jehová, no pueden negar que en el fondo también son seguidores de Baal, el señor de Canaán, que es lo que quiere decir Baal, un dios opuesto, porque o el uno del otro deben gobernar. Y él les dice, si Jehová es Dios, perfecto, entonces síganlo a él. Eh, si él es el Señor, pero si es Baal, el dios de ustedes, entonces vayan en pos de él, pero no permanezcan en dos aguas, porque permanecer en dos aguas o tener un pie aquí, el otro fuera, pues es un indicio de que al final también van a perecer juntamente con los impíos, con los engañadores. Recuerden que en Apocalipsis vemos una escena similar en el capítulo 11, cuando Dios le ordena al profeta Juan que se levante y mida el templo, pero los que están en el patio no lo adoren, porque ha sido entregado a los gentiles y el patio es, sí, es territorio santo porque es parte del templo de Dios y del santuario, pero es una zona cómoda. ¿Por qué razón? Porque el patio está cerca de la puerta. Ahora, el patio contiene
el altar de los holocaustos y el lavacro. Y es un símbolo de aquellos que supuestamente han entregado sus vidas al Señor y se han bautizado, pero no avanzan, no están en el lugar santo, ni menos en el lugar santísimo. Son estáticos, estáticos en cierto sentido porque tienen una dinámica. ¿Cuál dinámica? Pues como están cerca de la puerta, tienen la oportunidad de estar en el mundo y de estar en la iglesia, de estar fuera y de estar adentro, de adorar a Dios y de adorar a los Baales, a otros ídolos, y de llevar la etiqueta de creyente. Pero es una posición peligrosa porque significa exactamente igual a destrucción. Así que cuando Él les pregunta eso, el pueblo de Dios se calla, no dice palabra, no responde palabra. No dicen, no, sí, nos vamos a comprometer con Dios. No, no dicen eso. Pero tampoco dicen, no, nos vamos a comprometer con Baal, porque no les cabe en el corazón. No es, lo que a ellos les agradaría, es decir, de corazón ellos no saben que no son enteramente del mundo, eh, porque sus costumbres no son las del mundo necesariamente, pero, pero sí, pero sí tienen la mitad mucho de egoísmo, de vanidad, de orgullo, y no están dispuestos a renunciar a él, aunque sean adoradores de Dios, y se sienten cómodos así, o sea, tranquilizan sus conciencias, las tranquilizan, eh, como para no renunciar a su fe, porque renunciar a su fe significaría algo así como apostatar. Entonces se dan ustedes cuenta que esta es una posición muy laodicense. Aún podemos tener actitudes muy egoístas, o sea, dominantes, eh, ásperas, groseras, patanas, ¿no? Pero asistimos a la iglesia y cantamos al Señor y nos damos la oportunidad de lujo de llamarnos adventistas, creyentes. Así estamos, pero no tomamos partido definitivo por uno o por el otro lado. No somos de una sola pieza. Tenemos frío y tenemos calor. Mezclamos las dos aguas. Así que Elías le hace una propuesta a todos. Vuelve a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Es decir, eh, este es un remanente, o sea, queda un residuo. De los otros, pues podemos decir son mayoría y parecen avasallantes. Entonces, que se demuestre de parte de quién está Dios en este caso. Porque los de Israel comulgaban con estos falsos profetas y sus ideas, y por eso dice, el pensamiento de usted está lleno de mucha telaraña, entonces por eso no se pueden definir del todo por nuestro Dios. ¿Cuál es la propuesta? Dice él en el versículo 23, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Ahora todos nosotros sabemos qué representan esos bueyes, a quién representan esos bueyes. Son una sombra, una figura, una ilustración de aquel Mesías que habría de venir encarnado como uno de nosotros para morir en lugar de nosotros. Así que estamos hablando de posiciones religiosas, ¿no? En donde la figura de Cristo está presente y él dice, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Es decir, ¿por qué? Porque el fuego es lo que demuestra de quién está Dios de parte. Yo prepararé el otro buey, ustedes preparen el suyo, yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y ningún fuego habrá debajo. Y luego invoquen el nombre de sus dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. Noten que aunque haya un buey, de todos modos hay una mezcla allí extraña, porque se adoran a otros dioses, pero está presente este buey que es representación de Cristo. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, otra vez, el fuego es la distinción, lo que va a definir al uno del otro. Este sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, perfecto, de acuerdo, estamos de acuerdo. Va para esa como dijéramos nosotros. Entonces Elías
dijo a los profetas, a los falsos profetas del falso Señor. Baal quiere decir exactamente Señor. Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ustedes que son mayoría, ustedes que hacen sentir su voz, eh, adelante, primero. Ustedes que han enseñado, bueno, por imposición de esta reina sacerdotisa, idólatra, fornicaria y demás, ustedes que están bajo el ensalmo de ella y que siguen las doctrinas de ella, pues adelante. Ustedes que han dominado la opinión y las mentes de estas personas, adelante. Primero se va a escuchar esa voz. La voz del verdadero profeta es escasa, bueno, casi no, absolutamente minoritaria, pero casi que sin percibirse. Dice el versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, tuvieron suficiente tiempo. Así como estos falsos dioses han tenido tiempo en toda la historia de la humanidad de manifestarse y son ellos la mayoría y se imponen sus voces, casi la representación de Dios es escasa y no se ve y no se oye. Aparte de que el pueblo que debiera de hacerlo está también entre esas dos aguas ahí y no se pronuncia, no dice nada, mutis por el foro, está aquí y está allá. Entonces no se siente, digamos, ese fuego aún. Y en efecto no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o se quedó dormido, hay que ir a despertarle. La seguridad de el profeta en saber en quién ha creído y de cómo es que suceden las cosas para que descienda el fuego, lo hace también presionar las cosas para indicarles a ellos, a estos falsos profetas, que aunque hagan ruido, aunque haya mucho estropicio de parte de ellos y lleguen al extremo de clamar a grandes voces, versículo 28, zanjándose con cuchillo, ¿no? De acuerdo a la costumbre de sus rituales, cortarse con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. O sea, es un espectáculo ya dantesco al que estamos presenciando aquí por el texto. Pero al mediodía, ellos seguían gritando frenéticamente. O sea, ya gritaban disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, que era a las 3 de la tarde, ¿no? No hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Había silencio de parte de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense y miren. Miren cuáles son las condiciones para que descienda el fuego. Esta es la parte esencial que nosotros debemos entender. Porque es que nosotros hemos sido parte de quedarnos callados, ¿no? Bueno, ustedes, ¿de parte de quién vienen, al fin? ¿Dios o Baal? Ese es el mensaje, la Odisea, ¿no? ¿Ustedes que son fríos o calientes? Pero ustedes andan en una mezcolanza allí, a veces sí y a veces no. Y bueno, qué bueno que estemos estudiando esto en el libro de mente, carácter y personalidad. Estamos hablando de estos cambios emocionales a los que estamos muy sujetos nosotros. Entonces, a veces arriba, a veces abajo. Cuando nos emocionamos bien, entonces estamos full. Cuando no, cuando las cosas van a nuestra contra, cuando el viento no está a favor, sino al contrario, entonces ya la chispa se apaga. Miren bien, ¿cuál es el secreto? Porque todos nosotros sabemos el desenlace de esta historia y sobre qué altares que desciende fuego, pero pasamos por alto los detalles son importantes. Pregúntele a una ama de casa o a un cocinero, a un chef, si los detalles son importantes, si una pizquita adicional de sal cambia todo,
o no agregar este pequeño ingrediente cambia el sabor. Es demasiado importante los detalles. Así que aquí están los detalles. El pueblo se acerca y mira, y él arregla el altar de Jehová que está arruinado. O sea, lo primero, ¿por qué el fuego no desciende? Porque el altar está arruinado. ¿Por qué está arruinado el altar? Bueno, primero dice, él toma 12 piedras. Esas piedras él las recoge de los caminos, del camino. Eh, y son piedras que aunque están en medio sí, del polvoriento camino donde pisan los hombres, aunque son piedras que, que están untadas de caminos humanos, las toma el profeta y las lleva. Es decir, debemos decir que esto representa aquel corazón duro y resistente que de todos modos, en un momento dado, al acercarse a la voz del profeta, a la voz de la palabra del Señor, se deja llevar y entiende que necesita una restitución. Así que están esas 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob, al cual, y noten que no habla aquí de las tribus de Israel, sino de los hijos de Jacob. Jacob, el suplantador, el tramposo, el religioso superficial externo, pero su corazón lleno de pensamientos torcidos y de las maneras de manipular las cosas. Así que ahí estamos nosotros, somos esas piedras nosotros, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Noten, es a propósito que lo está diciendo. Miren que de Jacob pasó a Israel, pero él tuvo que sufrir también su experiencia hasta que Dios no le tocó el muslo y lo descoyuntó. Hasta que él no experimentó ese dolor a causa de sus malas decisiones, de sus malos caminos, a pesar de tener una superficialidad, Dios les hace entender a través eh, del profeta Elías, que ellos están viviendo las mismas circunstancias, están viviendo la misma situación y que están así sufriendo ese dolor y esa crisis y ese caos coyuntural a causa de su pecado y que necesitan ver que Dios está dispuesto a cambiar su nombre de tramposos, de mentirosos, de hipócritas por el de Israel, es decir, vencedores con Dios. Les dice entonces a continuación que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Es decir, estamos hablando de 15 litros de agua aproximadamente. También nosotros tenemos que ver con el agua. Si somos piedras de los caminos humanos, pero hemos sido traídos por las manos de Dios para uno junto al otro constituir un altar en el que a nuestro alrededor hay una zanja de agua que representa nuestro pacto bautismal con el Señor, porque hemos sido lavados en esa agua. Y prepara luego la leña y corta el buey en pedazos y la pone sobre la leña. Es decir, pone las piedras, encima la leña y encima el buey. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún y hacerlo la tercera vez, lo hicieron esta vez, otra vez, 3 veces. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jehová es que somos bautizados nosotros. Somos lavados en agua. Hemos sido separados por el Señor, hemos sido limpiados. Es decir, el Señor quita de nosotros el oprobio del pecado. Pero noten bien que ese altar no solo es lavado, sino que ese altar tiene la función de mostrar el sacrificio supremo. Así como Isaac llevó la leña sobre sus hombros mientras su padre iba adelante. Así también nosotros debemos llevar la leña del sacrificio sobre nuestros hombros y servir a nuestro Padre Celestial. Ya que hemos sido limpiados, nuestra función no es otra diferente que la de mostrar a Cristo Jesús y su sacrificio. Para eso es que somos limpiados nosotros. Entonces,
dice el versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja, de manera que también todos nosotros debemos ser limpiados de nuestros pecados, limpios y separados de toda maldad. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, la hora del holocausto, 3 de la tarde, la misma hora en que Jesús murió. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Que tú vuelves a ti el corazón de ellos, dice en la oración Elías. Es decir, que tú cumples tu pacto, que tú cumples tu promesa, que a pesar del apartamiento de ellos, tú aún estás presente y te haces presente en nuestras vidas, a pesar de nosotros mismos. Tú vuelves tu corazón a nosotros. Entonces, cuando él dice eso, cae fuego de Jehová y consume el holocausto. ¿Qué consume? La leña, las piedras, el polvo, todo residuo de polvo que había aún en esas piedras, o sea, nosotros, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postró y dijo al pueblo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por fin se pronuncia el pueblo, se oye la voz poderosa del pueblo de Dios, que es transformada ahora por el fuego. Este es el fuego del Espíritu Santo y la lluvia tardía que se nos ha prometido. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en su epístola a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya que Dios ha sido misericordioso con ustedes, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya que Él murió por nosotros, entonces que nosotros muramos a Él. Otra versión dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sean ustedes, o sea, nosotros, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ese es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir culto racional? Esa es la forma lógica, racional quiere decir lógico. Esa es la forma lógica en que ustedes pueden adorarlo. ¿Y cuál es la lógica de todo esto? Siendo que Él lo dio todo por nosotros, oye, que lo mínimo que Él espera, que nosotros lo demos todo por Él. Y Él no espera menos, que participemos de este altar siendo nosotros el sacrificio vivo porque Él lo hizo por nosotros ya. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que todavía tenemos mucho consentimiento del mal. Nuestro pensamiento sigue siendo contemplativo con el mal. Por eso él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Y ya termino con esto. Nuestro problema es que a Dios lo consideramos importante en nuestras vidas, pero no lo más importante. Quizás Dios está al mismo nivel que otras cosas, el trabajo, el dinero, los amigos, nuestras ocupaciones, etcétera, etcétera. Ocupan el mismo lugar. No es tan importante como nosotros decimos que es, porque si lo fuera, de verdad estaríamos dispuestos a hacer nosotros un sacrificio vivo por Él. Es lo más lógico, dice el apóstol Pablo. Ese es vuestro culto racional. Cuando hagamos eso y Dios lo vea desde lo alto, cuando Dios entienda y ve en nosotros que su amor por nosotros nos conmueve y nos hace sensibles, ese día desciende el fuego.
Ese día desciende el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Recuerden que la lluvia tardía y la lluvia temprana son una misma lluvia. Yo me puse a ver el otro día una imagen pluviométrica de las lluvias en Palestina, ¿no? Y resulta que en ningún momento paran las lluvias. No es que sea un bloque de lluvias al principio, paró, y luego otro bloque de lluvias al final. No, no, son un solo bloque. Solo que unas lluvias al comienzo han de finalmente cumplir con la producción de la cosecha inicial, mientras que la tardía tiene que ver con la cosecha final. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la mejor demostración de que yo estoy entregado al Señor? Estoy dispuesto a trabajar por Él noche y día. Y que mi vida en realidad es una entrega continua en lo que haga, en mi trabajo, en mis recursos, en mi tiempo, en mis dones, en mis talentos. Sí, salgo y trabajo y hago mis cosas para mi sostén propio, pero todo es una ofrenda para el Señor. Todo es una ofrenda para el Señor. Mientras nosotros claudiquemos entre dos pensamientos y no renovemos nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, no va a haber fuego. E Israel seguirá así, calladito, así como muy bajo perfil, no se nota mucho, y las voces de falsos profetas son las que se hacen notar. Bueno, no crean, hermanos, que no está sucediendo en la actualidad. Sí está sucediendo. Hay muchos que están haciendo ese pacto con sacrificio. Que no nos sorprenda, ojo, que no nos sorprenda esa situación, porque si este lugar que yo estoy ocupando no lo uso conforme a la voluntad del Señor, llegará el día en que otro ocupe esta silla. Así de sencillo. Así como Judas tenía otros planes y otras ideas y no se conformó a la voluntad y a los planes del Señor, al final terminó traicionándolo, otro llegó a ocupar el lugar de Judas, y ese fue Pablo. Hermanos, que no nos ocurra a nosotros. Si yo estoy ocupando este lugar, es un privilegio para mí y debo ejercer ese privilegio y esa dicha y ese gozo. Soy hijo del Señor, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y me ha llamado para una misión. Tengo suficientes motivos para encender el fuego en mí, porque Él me ama y dio su vida enteramente por mí. Entonces, que seamos racionales, como dice el apóstol Pablo, culto racional, que seamos lógicos en eso. Él no lo dio todo. ¿Qué pasa conmigo? Debo hacer lo mismo. Que hay problemas y crisis y dificultades, sí, que las haya. Bueno, Satanás quiere desanimarme, pero no. Tengo que ir a la cruz del Calvario y nuevamente mirarlo a Él y saber que Él me ama y que por lo tanto me ha dado una orden. Ve y dilo al mundo. Que sea esta una bendición para nosotros y que procuremos el fuego del cielo empezando esta semana en la campaña juvenil. Oremos, queridos hermanos. Padre de amor y de santidad, gracias te damos por la bondad que nos has dado de permitirnos ser tu pueblo. Aunque fuésemos piedras en el camino, llenas de polvo y de mugre, de las pisadas de los hombres, tus preciosas manos nos han recogido, nos han llamado para ser parte de este altar. Oh Señor, lávanos en el agua de tu espíritu, de tu palabra, que seamos limpios y que la leña de la cruz esté sobre nosotros para enarbolar el estandarte ensangrentado del príncipe, que sea Él sobre nosotros y que Él nos cubra a nosotros, porque ¿qué tienen las piedras para mostrarse a sí mismas? Nada, a menos que haya el sacrificio sobre nosotros. Entonces, Dios, por las misericordias tuyas, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, porque es lo que esperas de nosotros, ya que nos has dado amor, despertar el amor en nosotros y brindarte frutos de gloria
y alabanza a tu nombre. Renueva nuestros pensamientos, que no estemos en dos aguas, sino que nuestro compromiso sea único y exclusivo para ti, Dios nuestro, Señor Santo de Israel. Bendícenos con tu bendición. Perdona la maldad y nuestros pecados. Límpianos de toda inmundicia delante de ti, Señor. Ese es nuestro pedido en esta hora, de tal forma que no solo dejemos nuestra vida pasada, sino estemos en disposición de servirte en lo que tú mandes. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.